10 minutos para dar una breve reseña. Nosotros fuimos encomendados a la obra en el año 1980 y estamos orando por hacer una obra pionera hacia la zona de la Sierra de Coro, aquí donde nosotros vivimos, esta capital, esta ciudad capital. La ciudad queda en unas montañas donde han habido muchos hechos sangrientos. Un hermano que era de aquella zona, un lugar llamado Churuguara, en el año 1982, él nos dijo: hermano, yo tengo familiares en Churuguara. Esa zona es una zona donde habían familias que se exterminaron unas y otras. Llevamos casi 100 sillas. Alquilamos aquella casa y dejamos 4 sillas aquí en la capital y llevamos 96 sillas. La primera noche no vino nadie y la segunda noche tampoco. La segunda noche vino un vecino de enfrente, que él había sido muy lento y él sufrió un accidente donde él mismo él estaba un poco ebrio y él tenía un problema y y una noche él puso la pistola. No era una pistola, era un revólver. Primeramente disparó hacia un poste y gastó 5 balas. El revólver tenía 6 unidades, 6 balas. Y él dejó la última bala y se la aplicó en la sien. Y ese hombre providencialmente sobrevivió a aquel conato de suicidio. Este era el hombre que tenía una bodega y vivía enfrente de donde estábamos predicando. Él empezó a ir el jueves y llegó el miércoles. Y el día jueves, el hombre, y al día siguiente nos dio el testimonio. El primer convertido era uno que había sido víctima de un suicidio frustrado. Frustrado porque él no se mató. Pero antes que nosotros llegáramos, él en esa bodega tenía un complejo. La gente lo llamaba el Tuerto Emilio. Y eso a él lo ponía mal. Y él le dijo a un vecino: tráigame una pistola. No un revólver, una pistola. ¿Y para qué quiere esa pistola, Emilio? No, es que yo tengo que pasársela a un amigo mío, se la voy a vender. Y él quería la pistola para trivillarse de nuevo. Él dice: bueno, Dios frustró a ese hombre su deseo de suicidio. Y como a los 3 días de estar predicando, ese fue un trofeo. Él había sido político también y fue bautizado a los 3 meses. Y yo no tenía compañero y él empezó poco a poco a ayudarme en la predicación. Y esa ciudad de Churuguara fue una ciudad muy opuesta, pero empezamos a predicar casa por casa. Varias semanas y semanas predicando. Duramos 1 año predicando el evangelio.
38 años. La asamblea tiene 38 años de establecida en ese lugar donde habían pistoleros, masacres. Y ahí está esa asamblea. Y luego trabajamos donde hay un local que se llama El 30. Queda 30 kilómetros de este lugar llamado Churuguara. Ahí la gente es más pacífica. Ahí hay un local. Y estamos orando para que el Señor establezca una asamblea allí también. Y como unos 30 kilómetros más de ese lugar, hay otro sitio llamado la Cruz de Taratara. Esa es otra población donde hubieron en el pasado crímenes entre familias y familias, igualmente que en la región de Churuguara. Toda esa zona de esa serranía es una zona muy violenta y hay un local y hay varios hermanos y antes de la cuarentena tuvimos una serie de cultos. Un joven profesó, otra señora se restauró y queríamos continuar la serie de cultos, pero la cuarentena no nos ha dejado. Pero ese es otro campo donde hay posibilidades de asamblea. Y hay un tercer campo donde también estamos trabajando, que queda como a 1 hora de aquí donde vivimos, una sierra, una montaña, la parte más alta del estado. Y ahí hay un sitio donde hay un planchón para construir un local. El local se iba a construir, pero hubo oposición de parte de las religiosas del pueblo. Trajeron pero la oposición no venía de parte de la Junta Comunal, sino de parte de una asociación religiosa católica. Y el trabajo fue suspendido, pero como se hizo una inspección en el sitio, vino el síndico, un funcionario, y él levantó un informe y tenemos libertad para construir el local. De modo que en la región donde comenzamos hace casi 40 años, ahí está la asamblea que ayuda a esta zona en aquel caserío llamado El 30, donde hay un grupo de creyentes. Y esperamos la formación de una asamblea. Y en este sitio llamado la Cruz de Taratara, ahí hay, como haciendo un repaso, otro sitio. Y el tercer sitio se llama la zona de Curimagua. De modo que este es el trabajo que con sacrificio hacemos. Para subir esas montañas se requiere un carro fuerte, con buen motor, una buena caja. Y a veces tenemos que quedarnos varios días allá, porque no es fácil. Hay mucho desgaste de freno por las bajadas muy pendientes y muchas curvas y precipicios y barrancos que hacen altamente peligrosa la travesía. De modo que esto sería un breve resumen de lo que estamos haciendo en esta zona de la provincia. Esta comunidad se llama, este estado o provincia se llama Capital, y esas son regiones donde se ha sembrado y se ha espigado el evangelio, y estamos esperando que el Señor levante testimonios allí también, encienda candelero en esos lugares donde hay una luz brillante. Que el Señor permita que ustedes oren por nosotros y perdonen que me he dado un poco más, pero doy por concluida mi intervención. Yo pregunto, ¿alguien va a orar para terminar el culto, verdad? Sí, hermano. Tengo que orar yo mismo. Sí, quisiera saber cómo es el arreglo. Muchas gracias al hermano Alcímides. La verdad es que le agradecemos su gentileza de visitarnos, conectarse con nosotros